Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más estamos con ustedes con este nuevo formato de responder sus preguntas a través de nuestro productor. Así es de que espero que el tema de hoy esté bueno. Nos vamos a ir enterando de qué vamos a hablar a partir de lo que nos diga David. ¿Cómo estás, David? Hola a todos, hola Rab. Tenemos una pregunta que nos hicieron hace mucho tiempo que no la hemos ¿Qué es hace respondido. mucho tiempo? Uy, el canal lleva como 5 años y Ok. fue de las primeras preguntas, ¿Y por qué no lo habíamos respondido antes? porque ahorita la vamos a responder. Bueno, ok, va. ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre según la tradición judía? ¿Cuál es el propósito de la creación de la humanidad, del hombre, según la tradición judía? Ok. Bueno, para hablar de ese tema, como ustedes saben, siempre me gusta decir cuáles serían las fuentes que citaríamos de este tema. Yo creo que lo mejor que podemos utilizar como base es lo que dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en varias de sus obras, sobre todo en el Derech Hashem, Camino de Hashem, y en Da'at Tebunot. Da'at Tebunot, que por cierto hicimos hace unos años, se trabajó aquí, mi querido amigo Rav Kaufman hizo una traducción comentada de este libro, de Da'at Tebunot, y nosotros participamos también un poco en ese libro. Entonces es un gran libro que se puede estudiar en español, Da'at Tebunot, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Él habla justamente de la creación del universo. Hay muchas fuentes que podríamos citar, pero creo que podemos irnos por ahí. El ser humano, la creación del ser humano tiene la intención de dar. Hashem quiere otorgar. Hashem quiso otorgar un bien enorme, un bien, aunque sea de manera parcial, a su creación. Y entonces, por voluntad y no por necesidad, deseó y tuvo la voluntad de crear el universo, y en el universo este mundo, y en este mundo a la humanidad, que es un ser consciente. El humano, el hombre, es un ser consciente, que puede tener conciencia de su propia existencia y conciencia de su creador, para que a través de la creación el ser humano pueda tener el mérito personal de adquirir autonomía y de adquirir una elevación a través de sus propios actos. O sea, es decir, Hashem creó un universo imperfecto, que la imperfección contradice la naturaleza de la perfección absoluta del ser trascendental. Y en este universo, que aparentemente contradice la perfección, poner aquí al ser humano para que el ser humano pueda tener la oportunidad de perfeccionarse, de crecer, y no de ser solamente un producto directo de la naturaleza perfecta de lo divino. Esto lo dice Ramchal en Da'at Tebunot. También otra fuente muy interesante de esto es La Puerta del Cielo, de Rabbi Abraham Cohen de Herrera. Abraham Cohen de Herrera era un gran cabalista de la época renacentista. Después de la expulsión de España, muchos de los judíos que volvían a su tradición judía después de una o dos generaciones de haber estado en diversos lugares viviendo como criptojudíos, volvían a su judaísmo y querían recuperar también como la ideología profunda. Y por eso él escribió este libro en español. Es el único libro de Kabbalah que se escribió originalmente en español y después fue traducido, después de la muerte del autor, fue traducido a hebreo, y en hebreo se conoce como Sha'ar HaShamayim. Esto es como una copia de la edición original, que fue comentada por Kenneth Kravenhoft. Esta edición en particular es de Madrid, 1987, en Madrid, y esta es de las mejores que se pueden conseguir también por la introducción del libro. Es de la Fundación Universitaria Española, Madrid, 1987, autor Abraham Cohen de Herrera, Puerta del Cielo.
Este es difícil de conseguir, muy difícil. Conseguir esta copia a mí me tardó mucho tiempo. Pero también está esta nueva edición que está comentada y tiene una introducción de Miquel Beltrán, que es de la editorial Trota, Puerta del Cielo. Es un libro, en este libro, ¿saben qué es lo maravilloso? Que podemos darnos cuenta de cómo la Kabbalah es filosófica, es filosofía, sobre todo, ante todo y primordialmente es filosofía. Y esta es la edición en hebreo común que se puede encontrar en unidades, Sha'ar HaShamayim y Bet Elohim, que es la casa de Hashem, de Abraham Acohen Herrera. Fíjense cómo dice aquí en hebreo, Herrera. Bueno, entonces él también habla de esto mismo y explica al principio del libro, muy parecido a lo que dice Ramjal, pero tiene una explicación un poco menos enfocada a la parte moral y más enfocada a la parte también filosófica de la voluntad divina, de cómo es que nosotros podemos encontrar o entender la voluntad divina y a través del mundo. Entonces, esto también está relacionado con la creación del ser humano para poder interactuar con la creación y a través de su análisis y su búsqueda de encontrarse a sí mismo, de encontrar su identidad, encontrar también al ser creador a través de el mundo y poder relacionarse con él. Entonces, y obviamente existe la Torah, que la Torah es también la forma en la que Hashem desde la altura comunica a la humanidad, al ser humano y al pueblo de Israel en particular, la forma en la cual hay que vivir esta vida para poder desarrollarse y crecer. Y entonces puede el ser humano perfeccionarse a sí mismo y adquirir su propio bien, no por regalo, eso volviendo a Ramjal, no por regalo, sino por decisión propia. ¿Ok? ¿Qué más podemos agregar a esto? ¿Nos puede leer un fragmento del libro? Por supuesto que sí, de lo que estoy hablando ahorita. Exactamente. Bueno, vamos a ver si podemos encontrarlo. Aquí está. Voy a leer esta parte, que está directamente relacionada con lo que me estás preguntando. Entonces dice así: produce, conserva, gobierna y perfecciona fuera de sí con su infinita bondad, su infinita potencia y sabiduría, porque todo eso es lo que hizo en el mundo, no para adquirir o argumentar algo que le falte. O sea, el propósito de la creación no es adquirir algo que le falte, pues como infinitamente perfecto no le falta ni puede faltarle nada, sino para dar y comunicar a todos, por merced y gracia, alguna porción de la bondad que con inmensa exuberancia en sí es y contiene. Es un lenguaje muy, como les digo, es renacentista y es poco... la gente no habla así hoy en día, pero lo que quiere decir es de que no hizo el mundo, no realizó la creación para adquirir algo que le faltara, sino para dar, por la voluntad de dar, aunque sea una pequeña porción de la bondad que él posee, con inmensa exuberancia que él tiene en sí y contiene. Representando en todos sus efectos y en cada uno de ellos, aunque en unos más y en otros menos, aquella perfección que siendo en sí inaccesible e inalcanzable a todos los producidos entendimientos, es solamente concebible y conocida y por consiguiente celebrada y glorizada por ellos y en ellas. Lo que quiere decir aquí es que a pesar de que ninguno de los seres creados puede llegar a concebir más que de manera mínima y muy parcial la perfección de cada uno de los efectos que creó el Todopoderoso, entonces nosotros podemos, a partir de la creación particular, poder intuir y percibir la bondad parcialmente, aunque sea inaccesible e inalcanzable en su totalidad, pero que al poder entender, aunque sea de manera parcial, esta bondad, entonces el ser humano puede celebrar y conectarse a través de estas
creaciones parciales de Hashem con el propio creador en este mundo imperfecto. Entonces eso está directamente relacionado con lo que tú mencionas. Como les dije, esta edición conserva el lenguaje original, tal cual, renacentista, tal cual como fue escrito, y en la edición de Puerta del Cielo de Editorial Trota, que esta es mucho más moderna, se puede conseguir muy fácilmente en cualquier tienda online que puedan conseguir este libro. Va a tener un lenguaje mucho más accesible y mucho más fácil de leer y además comentado. ¿Okay? El propósito de la creación del hombre es que el ser humano pueda percibir a través de la creación al Creador y poder perfeccionarse. Quiere Hashem darnos una bondad que no sea un regalo, sino que nosotros accedamos a esa bondad por méritos propios a través del trabajo, del esfuerzo y del crecimiento personal, y vincularnos a Hashem a través de nuestros propios méritos y no como un regalo. ¿Qué responsabilidad y deberes tiene la humanidad con respecto a ellos y respecto a Dios? Muy bien. ¿Qué responsabilidad y deberes tiene el ser humano con respecto a sí mismo y con respecto a Dios? Bueno, muy bien. Para eso, quien habla de esto y que sirve muy bien para poder hablar de este tema y estar directamente relacionado acá, es también el propio Ramjal en el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, quien escribió el Date Bunot, también escribió Mesilat Yesharim. ¿Okay? Sí lo tengo ahí, Mesilat Yesharim, pero tengo la edición, hay una edición de discusiones. Si te das cuenta, ¿por qué sí está relacionado el tema? Porque está el libro pegado a estos donde estaban. ¿Ok? Pásamelo. Mesilat Yesharim es ese libro negro que está junto a Derech Hashem. Mesilat Yesharim, escrito por Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, también habla acerca de la responsabilidad que tiene el ser humano. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano en este mundo? Mahavat Adam Be'olamo. En el momento en el que el ser humano se da cuenta de que tiene una vinculación con el Creador y de que esta edición tiene una primera parte donde el libro, el mismo libro, el autor lo hizo primero como un debate y después lo hizo en una segunda edición como una narrativa, y por eso se divide en dos el libro. Entonces, una vez que el ser humano sabe que está relacionado con el Creador y una vez que estamos conscientes de nuestro lugar en el mundo, entonces la persona tiene que considerar y cuestionarse cuál es su deber en el mundo. Y dice, el fundamento de la bondad, de la piedad y la raíz del servicio del ser humano en este mundo de manera plena es que quede claro, estoy traduciendo directamente del hebreo, Sheit barer veitamet etzel adam majovato beolamo, tiene que quedar claro y tiene que ser verídico, tiene que estar aclarado a un punto donde sea totalmente entendible cuál es la obligación de la persona en este mundo y a qué debe de dirigir su energía, sus aspiraciones. Y es lo que nos explicaron nuestros sabios, que el ser humano fue creado con la intención de poder conectarse con el Creador y poder regocijarse en su conexión con el Todopoderoso y poder disfrutar del brillo de la presencia divina. Esto es, ya que esto es el único placer real que puede llegar a tener el ser en su aspecto pleno, en su aspecto espiritual, que es la relación y la conexión que tiene el Todopoderoso. Y entonces, una vez que nos damos cuenta de esto, también nos damos cuenta de que esto es imposible de lograr en este plano de la existencia, en esta realidad, y por lo tanto este mundo es como una antesala a el mundo donde podemos llegar a tener la plenitud de la conexión con Hashem. Y una vez que nos damos cuenta de esto, entonces tenemos que saber que en este mundo llegamos a hacer un trabajo, una labor de perfeccionamiento de nuestro carácter y de también perfeccionamiento del mundo. Ahí vienen todas las mitzvot. Entonces tenemos una responsabilidad con el mundo, porque al ser que el mundo es imperfecto, entonces las imperfecciones del mundo también pueden ser percibidas como el mal, y somos los seres humanos los que tenemos la responsabilidad de hacer que no sea tan perceptible el mal en el mundo. Y quien también habla de esto es Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler.
En Michtab Me'eliyahu también habla de entender cuál es nuestra responsabilidad en el mundo directamente relacionado con lo que hemos dicho. ¿Y por qué Hashem no creó un mundo perfecto? Si Él es perfecto. Rab David Nieto. Rab David Nieto dice que toda la intención de la Kabbalah filosófica es explicar cómo puede derivar lo imperfecto de lo perfecto, David. ¿Ok? Entonces, punto número 1, ¿ok? También la absoluta capacidad del creador se demuestra en el momento que el creador hace una realidad que aparentemente contradice su naturaleza. Porque si el creador estuviera limitado a la creación mundana, de acuerdo a lo que entenderíamos de su naturaleza, entonces está limitado por sus capacidades, cosa que no es así. ¿Okay? Pero, ¿por qué no crearnos perfectos? Porque eso es lo que nos permite ser dueños de la bondad a la cual podemos acceder, que no sea, como dice el Zohar, pan de la vergüenza, que no sea un pan que te dan por regalo, que no sea algo que te dieron porque no había de otra. Entonces Hashem, el creador del universo, quiere que nosotros podamos acceder a esa bondad por méritos propios, por trabajo individual. Y entonces el creador hizo un mundo imperfecto que contradice su naturaleza. Y de nuevo, lo que dice Rab David Nieto es que todo este mundo, toda esta creación fue hecha para que de lo perfecto derive lo imperfecto. Y entonces la Kabbalah es la que se dedica, la Kabbalah filosófica es la que se dedica a explicar cómo lo imperfecto puede derivar de lo perfecto. Y a través de este universo imperfecto nosotros podamos trabajar y que nuestro trabajo y lo que hacemos con nuestro libre albedrío pueda impactar a este mundo y transformarlo y mejorarlo. Y entonces, con nuestro libre albedrío, con nuestras acciones, podemos elevar el mundo y elevarnos a nosotros, que eso también lo dice Ramjal en el Mesilat Yesharim, que Adam nimtza beshikul gadol, que el ser humano entonces está en un punto de inflexión muy grande, porque si nosotros mejoramos y cambiamos y nos elevamos, el mundo entero cambia, mejora y se eleva. Y si nosotros nos caemos, nos tropezamos y bajamos, todo el mundo cae, tropieza y baja. Entonces esa es la parte del trabajo del ser humano donde adquiere, por su decisión y por su trabajo y por su esfuerzo, la bondad a la que al final va a llegar. Y ese es el regalo más grande que puede darle el creador a sus creaciones. No un regalo de vergüenza, sino una posibilidad de adquirir por méritos su bondad. Entonces, por último, ¿qué espera Hashem de la humanidad? Primero de los individuos y entonces de la humanidad. Porque al poner la responsabilidad en la humanidad de manera genérica, de manera global, nos la estamos quitando a nosotros mismos. Por ejemplo, dicen en la calle, ¿no? Dicen la gente, que tú no puedes transformar el mundo, que no puedes ser pretencioso, que tú no puedes transformar el mundo. La Torá le transmite a todos los individuos de Israel que es un mensaje completamente diferente, que venimos a transformar el mundo y que venimos a cambiar el mundo y que la prueba de que puedes cambiar el mundo es que existes. Entonces se pretende de ti que tú no te dejes llevar por tus deseos y por tus pasiones y por tu parte física, por tu parte animal, que puedas sublimar tu pensamiento y convertir la energía que tienes en tu mente y en tu espíritu, hacerla algo elevado y entonces impactar y transformar, aunque sea algo, en tu día a día, en tu vida cotidiana, mejorarle la vida a alguien. ¿Sí? Esto es en términos prácticos. Por ejemplo, ¿tú diste tzedakah hoy? Sí. Cuando vine a rezar en la mañana. Claro. ¿Por qué damos tzedakah en la mañana cuando rezamos?
porque no estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Claro. Tzedakah es dar un poco de dinero para ayudar a otras personas o cualquier cosa, por si alguien no entiende la palabra tzedakah, ¿ok? Entonces, en actos simples, como hablarle bonito a alguien, darle chance a alguien que pueda empezar un trabajo, ¿ok? Entonces, no sé si ya conté en el canal la historia del billete de $100 con el que bajaron a cientos de Yehudim a México. O sea, ¿nunca conté esa historia? Cómo se cambia la vida de una persona por tú ser la persona que haces el bien. Había un señor en Veracruz, donde llegaban la mayoría de los judíos en barco que venían muchos de ellos salían del puerto de Marsella, venían aquí. Y cuando llegaban, la gente no tenía forma de demostrar ingresos y tenían que tener poder adquisitivo, y entonces tenían que demostrar que tenían por lo menos $100 con ellos para poder sustentar sus gastos y trabajar. $100 en los años 20 del siglo XX era muchísimo dinero. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. ¿Ok? En poder adquisitivo. Entonces había un señor de apellido Amiga que iba, cada vez que llegaba a un barco, veía a ver quiénes eran los inmigrantes judíos que venían en el barco. ¿Okay? Y obviamente muchos de ellos no tenían nada de poder adquisitivo y los regresarían entonces a sus países de origen. Entonces, con ese mismo billete, subía al barco, se lo daba a una persona para que se baje y demuestre que tiene poder adquisitivo. Luego volvían a subirlo y volvió a bajar, y volvían a subirlo y volvió a bajar. Milagro que nadie se da cuenta que era el mismo billete, pero con ese billete bajaron a decenas, si no cientos de personas, familias. Y luego inmediatamente llegaban aquí a México, ¿ok? Y al día siguiente ya tenían trabajo. Los que llegaban de países como, por ejemplo, Turquía, que los sefaradim siempre habíamos hablado español, ladino. Hablamos un español que era un español medieval, o del siglo XVI, algunos con un poquito más de refinamiento, pero podían trabajar al día siguiente, ¿no? Y literalmente le daban un paquete de ropa o de algo para ir a vender, y las personas que no hablaban español igual les daban trabajo inmediatamente para poder hacer algo. Y eso transformó la vida de nosotros, de los judíos en este país, y también la vida del país. ¿Ok? Hay yo siempre me gusta mencionar este libro. ¿Te acuerdas del libro que entrevistamos a las autoras que fueron mis alumnas alguna vez, De la mano con mi hermano? Uh-huh. ¿Okay? Ahí está ese libro que se puede conseguir y vemos todas las cosas que han hecho los judíos en México para beneficiar a la sociedad mexicana, no judía, mexicana. ¿Ok? Entonces, sí tenemos esta idea de que tenemos que transformar el mundo y que tienes que darte de acá todos los días. No te puedes ir, aún la persona más pobre entre los pobres tiene que darse de acá. Tiene que dar lo mínimo que pueda, pero tiene que dar algo. Aunque sea un centavo, aunque sea una monedita mínima. ¿Por qué? Todos tenemos que ayudar a transformar el mundo. Entonces, no es qué espera el creador de la humanidad, qué espera de ti. Porque de la humanidad entonces vamos a empezar, pues el gobierno, pues las gentes poderosas, las gentes que tienen capacidad de transformar. No, ¿tú qué haces? Esa es la diferencia. Y esa es la razón por la cual Hashem creó el universo, que tú puedas hacer la diferencia. Entonces sí, le pedimos a Hashem, y por supuesto hay cosas que están más allá de nuestra capacidad, pero no nos cruzamos de brazos, hacemos algo al respecto. ¿Me explico? Tú eres el que hace el cambio, tú eres el que hace la diferencia. De acuerdo. Queridos espectadores, ¿están de acuerdo? Escríbanos sus comentarios. Si tienen alguna otra pregunta, ya saben. Y perdón de que me tengo que poner a abrir los libros y a buscar las fuentes. O sea, hay ciertas cosas que sí tengo en la mente, ¿no? Pero me gusta enseñarles de dónde estoy sacando las cosas. Y bueno, es parte del nuevo formato que estamos teniendo. Me interesa, me gusta. Me gusta, está retadora la cosa. Pero sí, estas son las fuentes y estas son las cosas que normalmente utilizamos para poder transmitir Torah en base a las fuentes de la Torah reales, y ojalá que siempre podamos encontrar la base de nuestras ideas en algo que podamos cotejar, que podamos leer, y sobre todo los invito a ustedes a ampliar su conocimiento.
vivimos en la generación de YouTube, y en la generación de TikTok, y en la generación de... Y bueno, obviamente tenemos este canal porque pensamos que esto también sirve y que esto también es bueno y que podemos utilizar estos medios para crecer y para avanzar, pero no hay que quedarse aquí. No hay que quedarse en escuchar un poquito de Torah y escuchar unas palabras que te pueden inspirar y ahí vamos a las fuentes, vamos a dedicarle esfuerzo, vamos a dedicarle trabajo para poder crecer, para poder de verdad integrar la sabiduría a nuestra vida y de verdad que quizás esto sea solamente el catalizador que permita que muchas personas puedan aprender mucho más yendo directamente a aprender de las fuentes. Y creo que estos recursos que les estoy dando esta mañana son poderosísimos. Da'at Ebunot, en español, traducido por mi querido amigo Aryeh Kaufman. ¿Me lo puedes pasar para enseñarlo? Porque creo que así la gente también lo puede llegar a conseguir más fácil. Ese está ahí abajo porque está en español. Da'at Ebunot. Editorial Jerusalén de México, edición bilingüe comentada de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto y comentada por Rabbi Aryeh Kaufman. Y aquí también trabajamos un poquito nosotros en las correcciones y en los comentarios, etc. Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Debe de haber ediciones en español buenas. Creo que también la editorial Jerusalén tiene una edición en español. Y Puerta del Cielo de Rabbi Abraham Cohen de Herrera, la edición comentada por Kenneth Kravenhoft, que obviamente fue hecha en inglés y luego traducida al español, pero el original de Puerta del Cielo es en español y además también es un libro muy bueno que nos ayuda a ver cómo era el español renacentista, es muy interesante. Y Puerta del Cielo comentada y con introducción de Miquel Beltrán, editorial Trota, donde podemos ver los fundamentos filosóficos de la Kabbalah real, profunda, la parte que te hace entender las cosas profundas de la Kabbalah filosófica y no nada más las ideas místicas. Entonces espero que esto haya sido de utilidad y cuéntenos, por favor, si les está gustando así, si o volvemos a los formatos que teníamos antes, que también son buenos, o si a veces, de vez en cuando así, de vez en cuando así, lo que ustedes consideren que sea lo mejor y lo que sea más provechoso para ustedes. Muchas gracias a todos. Si les gustó el video, denle un like, compártanlo, síganos. Les agradecemos a todos sus preguntas. Y Rab, nos vemos a la próxima.